Hola, buenos días. Ahí tiene mi nombre. Soy la doctora Cazón Katia. He estudiado en la Universidad Mayor de San Andrés. Mm, Además de la especialidad de medicina del trabajo, tengo otras especialidades también, ¿no? Entonces vamos a empezar con este tema que es promoción y vigilancia de la salud. Entonces, vamos a decir que la medicina es una ciencia que partiendo del conocimiento del funcionalismo del cuerpo humano y del medio en que éste desarrolla su actividad, tiene como por objetivo la promoción de la salud, la, ¿no es cierto?, la curación de las enfermedades y la rehabilitación. Entonces, para conocer la salud y la enfermedad, es necesario estudiar al hombre en su estado normal y en relación con el medio en que vive e investigar al tiempo las causas que han perturbado el equilibrio entre el hombre y el medio exterior. Entonces, es importante para nosotros que ustedes conozcan lo que es enfermedad, los métodos de diagnóstico y las aplicaciones terapéuticas que hacemos los médicos, ¿ya? Para tener una idea clara de lo que es concepto de enfermedad, vamos a recurrir a lo que define la OMS como salud, que es el estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de daño o enfermedad. Ahora, ¿en qué consiste el diagnóstico? ¿Ya? Consiste en la identificación por parte del médico de una enfermedad que está produciendo síntomas o alteraciones en el paciente. Cuando no se conoce, digamos, la identidad de una enfermedad, lo único que vamos a hacer es aliviar los síntomas como la fiebre, por ejemplo, y el dolor, ¿no? Entonces, para nosotros en medicina de trabajo es importante realizar el diagnóstico, que el médico tratante, el médico familiar, el médico especialista llegue a un diagnóstico claro y preciso, porque tiene que establecer el pronóstico. ¿Y qué es el pronóstico para nosotros? Es la estimación de la evolución de una enfermedad y para comenzar un tratamiento adecuado. Ahora, estos conceptos, van a recordar este nombre, es bien importante, ¿ya? Y cuándo ha nacido y cuándo ha muerto. Entonces, aquí recordando lo que les he dicho, esta es la definición de lo que es salud, de acuerdo a esto, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo van a leer. Entonces, el diagnóstico de la enfermedad, ya les he dicho, es la identificación por parte del médico de una enfermedad que está produciendo síntomas o alteraciones en el paciente. Entonces, este concepto de diagnóstico se retrotrae pues al siglo V antes de Cristo, donde el señor Hipócrates, el doctor Hipócrates se destaca ahí. Ha nacido el 460, ¿no es cierto? Y ha muerto el 377 antes de Cristo. Entonces lo que ha intentado es identificar, él ha intentado identificar las enfermedades y no los síntomas, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que ha hecho? Ha descrito la secuencia, digamos, de los acontecimientos que producían cada enfermedad en particular. Ahora, y ha creado un tipo de atención médica basada en el reconocimiento de patrones que tiene cualquier enfermedad, ¿no? O determinadas enfermedades, y que se aplican hasta hoy en día. Entonces, por eso en las universidades nos enseñan a los médicos a realizar una serie de preguntas al enfermo y escuchar pues las opiniones subjetivas que tienen los propios enfermitos, ¿no es cierto? Y hacemos un examen físico además, que puede ser general, o sea, que es general, y también hacemos una exploración en el aspecto de evaluación física de tipo localizada dependiendo de los aparatos y sistemas que vayamos a evaluar. Entonces, en el siglo V se ha establecido lo que es la historia clínica y la exploración física. ¿A través de quién? De Hipócrates, ¿no es cierto? En el siglo XVII
Entonces, ahí en el siglo XVII todavía el diagnóstico era llegar, digamos, a un tipo de conjeturas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se destaca en esto? De que se ha descubierto lo que es el microscopio, o sea, se ha hecho el microscopio y han estado ahí, lo importante de esto, de este siglo, es que hay anatomistas, anatomopatólogos, que han estudiado la estructura y función del organismo, ¿no? Y así como el efecto de las enfermedades. Entonces, en el siglo XIX se complementa esto, en el siglo XIX, con el descubrimiento de los microorganismos, como virus, bacterias, hongos, ¿no? A raíz de varios descubrimientos, y estos descubrimientos lo han hecho dos personalidades importantes en ese entonces, ¿no? Louis Pasteur y Roberto Koch. Entonces, hasta ahí han entendido. Hoy en día los médicos todavía se basan en forma importante en lo que es la historia clínica y en el examen físico a la hora de realizar un diagnóstico, ¿ya? Pero hasta hace unos años atrás no había la velocidad y el grado de exactitud para llegar a un diagnóstico, pero este grado de exactitud se ha incrementado en gran medida por los numerosos procedimientos auxiliares de diagnóstico que ahora en la actualidad se pueden utilizar. Entonces, el diagnóstico de la enfermedad, ¿no es cierto? Ahora, pasando a este otro punto, para no dejar de largo esto, que en el siglo XX ya están llegando al diagnóstico genético, a la clonación terapéutica. Ustedes ya saben muy bien eso. El diagnóstico de la enfermedad. Entonces, todo médico al que acuda una persona debe realizar un examen integral, lo de medicina de trabajo, donde se realiza un examen sistematizado si se quiere llegar a un diagnóstico correcto. Y este examen se consta, digamos, de realizar una historia clínica en donde se hace una anamnesis o interrogatorio, inspección, palpación, percusión, auscultación, y ustedes saben, algunos deben ser médicos, y la exploración física, en donde se toman datos generales de la presión arterial, pulso, frecuencia cardíaca, temperatura, peso, talla, etcétera, y la exploración de física del examen visual, ¿no? Y sistemas. Ahora, las pruebas complementarias. Actualmente los médicos utilizamos distintas técnicas sofisticadas para realizar un diagnóstico precoz, ¿no? Y exacto. Y en el desarrollo de estas nuevas técnicas, actualmente se obtienen imágenes muy detalladas, digamos, muy detalladas de lo que es el organismo interno. Entonces, así un ejemplo les voy a dar: el endoscopio de la fibra óptica. Esto no permite a los médicos, este instrumento permite a los médicos ver dentro del organismo del paciente sin necesidad de realizar una cirugía abierta, ¿ya? Entonces, entre estas otras pruebas complementarias están los rayos X, la tomografía, gammagrafía, resonancia, ecografía. Todo eso vamos a ir describiendo. Una de las pruebas complementarias es la radiografía de tórax. Aquí hay una radiografía normal, unas radiografías patológicas, ¿ya? La neumoconiosis producida por polvos neumoconiógenos, sobre todo el óxido de sílice, ¿ya? Y que va a producir la enfermedad profesional, que es la silicosis. Lo mismo, esto es por polvos de origen orgánico, por eso es el pulmón de granjero. Cáncer de pulmón por el amianto, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hablar sobre esto de la radiografía de tórax? Entonces, ¿quién lo ha descubierto? Wilhelm Röntgen, en 1895. Entonces, ¿en qué consiste esto, no? Los rayos X es una forma de radiación electromagnética que tiene una longitud de onda muy corta. Son invisibles, ¿no es cierto? Pero tienen la propiedad o la característica de oscurecer una placa radiográfica, o sea, una placa fotográfica.
Cuando existe un haz de rayos X, esta se dirige hacia el cuerpo, ¿no es cierto? Se dirige hacia el cuerpo y cuando pasa por estructuras más densas, en esas estructuras más densas, entonces se absorbe más este tipo de radiación ionizante. Y en las menos densas, las que tienen líquidos, etcétera, se muestran con distintas tonalidades de gris. Por eso es que acá la estructura ósea es la que más absorbe. Aquí el mediastino también absorbe porque son estructuras más densas, pero estas partes que tienen aire y líquido, podríamos decir, son menos densas y por eso se ve como con distintas tonalidades de gris. Entonces, las radiografías de contraste también se caracterizan porque existen zonas en el organismo que contienen líquido y son huecas. Ustedes saben, un claro ejemplo es el sistema digestivo. Entonces, para observar estas vísceras huecas que contienen líquido, se pone un medio de contraste y esta sustancia opaca los rayos X. Entonces se ve, digamos, la parte urinaria, ¿no? Los uréteres, el pelvis calicial, etcétera, ¿no? El aparato digestivo, etcétera. Ahora vamos a pasar a lo que es otra prueba complementaria, la resonancia magnética nuclear. Esta técnica aprovecha el comportamiento natural de los protones, ¿no? y de los átomos de hidrógeno cuando se someten a un campo magnético muy potente y a ondas de radio. Entonces, ¿qué es lo que hace? El paciente se tumba en un cilindro hueco y el cuerpo queda expuesto a un campo magnético muy potente, 1000 veces que la Tierra. Entonces, estos protones de hidrógeno en condiciones normales se sitúan en diferentes direcciones, pero luego se alinean de forma paralela. Cuando se emite ondas de radio, se desalinean estos protones y luego tienden a alinearse, ¿no? Y estas son detectables o son recogidas por el mismo. Estas señales son recogidas por este aparato. Entonces, un ordenador convierte estas señales de radio en imágenes bi y tridimensionales. Ahora, esta técnica es especialmente útil para el estudio del cerebro y la médula espinal. La tomografía computarizada. Entonces, también es una técnica radiológica convencional que utiliza rayos X, ¿no? Nos permite observar fotografías de sombras y utiliza los rayos X de una forma completamente diferente, ¿ya? A través del cuerpo pasan múltiples haces de rayos X y su grado de absorción se registra mediante sensores. Esto es, esta técnica es útil para el estudio de todo el cuerpo humano. Ahora, la cistoscopía. Bueno, oscopía significa ver dentro de lo que ya estamos viendo acá, ¿no es cierto? Es fácil darse cuenta. Diagnóstico, biopsia. Esta prueba es la extirpación. Se trata de la extirpación de una pequeña muestra que se puede ver en el microscopio después de haber sido sometida, digamos, a diferentes pruebas bioquímicas. La artroscopía es ver dentro de una articulación, el electrocardiograma, y aquí está descrito. No voy a entrar en detalles. Hay otras técnicas que lo van a ir revisando ustedes. ¿No es cierto? Aquí vamos a pasar. Y lo último, la clonación terapéutica. Entonces, existe lo último, el análisis genético, ¿no? Una vez realizado el diagnóstico con estos exámenes complementarios, se aplican procedimientos terapéuticos. Y estos procedimientos pueden ser tratamientos farmacológicos o quirúrgicos. Ahora, aquí, nosotros como medicina del trabajo hacemos promoción y vigilancia de salud. Entonces, medicina del trabajo
aquí lo describe como tal concepto de que es una ciencia que entiende de la salud del trabajador en un sentido integral. Nosotros somos asistenciales, hacemos prevención, hacemos que el paciente se rehabilite y además de la promoción, empleamos conocimientos que se relacionan con higiene y seguridad industrial, toxicología, seguridad, ergonomía, cirugía, epidemiología, medicina legal, terapéutica clínica, etcétera. Ahora, en relación con los fines preventivos, medicina de trabajo utiliza diferentes técnicas, determinadas técnicas, ¿no es cierto? En relación con los fines preventivos, les decía que medicina del trabajo utiliza diferentes técnicas de prevención. Estas técnicas se dividen en tres. Una sería la investigación epidemiológica. Otra es la vigilancia de la salud, ¿ya? A nivel de estas tres partes, ¿no es cierto? Primaria, secundaria y terciaria. La educación sanitaria es muy importante y también aumenta la resistencia de los individuos. Ahora, vamos a ir describiendo tal cual. La diferencia, o sea, distinguir entre lo que es vigilancia y prevención, responde principalmente a razones, a razones de tipo conceptual. La vigilancia tiene como objetivo primordial proporcionar información para que nosotros como médicos del trabajo adoptemos decisiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales. Ahora, nosotros nos conducimos dentro de un marco ético, entonces debemos de respetar, respetar el derecho, ¿no es cierto?, a la intimidad, confidencialidad de los datos médicos que le afecten y que haya confiado voluntariamente a los servicios de prevención que están en las empresas. También tiene, derecho a la información sobre las pruebas que se le vaya a realizar, así como de sus resultados. Derecho a la información sobre los riesgos a los que está sometida su salud en el desarrollo de su trabajo y el modo de combatirlos. Derecho a la vigilancia de su salud voluntariamente aceptada, pero será obligatoria en cuando exista un riesgo para el propio trabajador o para otras personas que lo hagan necesario. Entonces, si nos movemos dentro de este marco ético, nosotros vamos a entrar en la definición y conceptos, ¿no es cierto?, de lo que es el término de vigilancia. Entonces, de acuerdo a este diccionario que aquí está, ¿no?, de uso español de esta señora, nosotros sabemos que vigilancia es observar a algo o a alguien para evitar que éste cause daño o que reciba un daño. Entonces, interpretar ese algo es relacionar con las condiciones de trabajo, ese alguien a los trabajadores. Entonces, alguien como los trabajadores, ¿no es cierto?, que pueden padecer los efectos perjudiciales, aunque también pueden ser beneficiosos de esas condiciones de trabajo. ¿Qué información nos proporciona el reconocimiento médico? Entonces, nos informa de la salud del trabajador, porque es el centro de reconocimiento, ¿no es cierto?, integral. Nos da una información de su puesto de trabajo, el nivel de exigencia sobre todo del mismo, del lugar donde está haciendo sus funciones, si tiene aire acondicionado, si tiene iluminación suficiente, si la temperatura es adecuada, sobre los compañeros. Entonces, el entorno saben que influye sobre la salud, a veces decisivamente, por eso es que es necesario conocer esta parte. La propia empresa, sobre procedimientos de trabajo inadecuados, incentivos económicos, en función a objetivos inalcanzables. El estilo de vida familiar es importante, es observar, ¿no es cierto?, y nos hacemos una idea del contexto familiar en que el trabajador vive. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, la prevención de riesgos laborales regula la vigilancia de la salud, definiendo las siguientes características. Esta debe ser garantizada por el empresario, es decir, que de acuerdo a la Ley General del Trabajo, de acuerdo al Código de Seguridad Social, etcétera, ellos están obligados a establecer o a
tener un sistema de vigilancia de salud para todos sus trabajadores. Ya es específica, es voluntaria, confidencial, o sea, confidencial, prolongada y documentada. ¿Ya? Entonces, la vigilancia de la salud para nosotros es una fuente de información médico, social y laboral. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las premisas sobre las que se basa esta vigilancia de salud? La primera es la existencia de un objetivo de prevención que sea bien definido. Por ejemplo, un objetivo sería reducir en un periodo de 2 años las lesiones por caídas en un 25% y otro sería eliminar en un plazo de 5 años la aparición de casos, digamos, de tuberculosis, ¿no es cierto? Sobre todo en trabajadores mineros. Entonces, debemos formular objetivos generales, objetivos específicos. Y esto debe ir precedido de la identificación y selección de los problemas de salud prioritarios en una empresa o un territorio. Ahora, la segunda premisa se basa en la existencia de sistemas de información. Es decir, que no puede haber vigilancia de salud si es que no existe un sistema de información que recoge, analiza todos los datos que proporciona la información necesaria para evaluar el objetivo de prevención. Marco legal. Todo esto está siempre enmarcado dentro del aspecto legal, ¿no es cierto? Tenemos para nosotros, los entes gestores de salud, tenemos el sustento legal de nuestro accionar en la ley 16998, en la Ley General de Trabajo y su reglamento, en el Código de Seguridad Social y su reglamento, en las normas de IMNORCA, etc. Entonces, nosotros hacemos todo este tipo de vigilancia de la salud porque así está establecido, está normado legalmente. ¿Ya? Entonces, les dije que existen diferentes tipos de exámenes en una vigilancia de la salud. No se olviden que esta vigilancia de la salud solo puede llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. Existen determinadas actividades, pero por su condición de peligrosidad están sometidas a normativas específicas. Y esta, por ejemplo, cuando se exponen al benceno, al amianto, al plomo, al arsénico, cloruro de vinilo, radiaciones ionizantes, plaguicidas, etc. En estos casos, la vigilancia de salud tiene un carácter obligatorio y está amparado por las correspondientes disposiciones legales, ¿ya? Ahora, la única información que tiene derecho a recibir sobre la vigilancia de la salud de sus trabajadores el empresario es sobre la aptitud para el desarrollo de las tareas propias del puesto de trabajo y situaciones detectadas de riesgo que puedan afectar la salud de uno o varios trabajadores y que necesiten la adopción de medidas de prevención. Entonces, la responsabilidad del empresario sobre la salud del trabajador no termina cuando finaliza el contrato que liga a ambos, ¿no es cierto? Incluso llega a tener responsabilidad una vez que ha finalizado la relación de dependencia patrono-laboral. Ahora nos pasamos a los exámenes de salud, a los tipos de exámenes de salud que hacemos nosotros. Entonces, el reconocimiento del nuevo ingreso para nosotros es el examen preocupacional, el de reincorporación. Estos dos tienen como finalidad detectar anomalías en forma precoz, ¿no es cierto?, que puedan verse afectadas o agravadas por la actividad laboral. En estos exámenes no se trata de elegir al más fuerte, no es nuestra misión esa. Se intenta descubrir alteraciones que desaconsejen
la incorporación de un trabajador a un puesto determinado. Por cambio de puesto de trabajo se lo realiza acá en la Caja Nacional cuando el trabajador tiene una enfermedad crónica e irreversible que afecte su actividad laboral. Entonces, con una solicitud al Jefe Nacional de Medicina del Trabajo, se hace la evaluación. Tras un certificado del médico especialista, se hace una evaluación médica y técnica del puesto de trabajo y se hace la recomendación, si el caso lo amerita, del cambio de puesto de trabajo. Los reconocimientos periódicos son los controles periódicos de salud, ¿no es cierto? Esto es una actividad programada, periodicidad, digamos, que va en función a los riesgos personales y laborales de cada uno de los trabajadores. Estos pueden ser trimestrales, semestrales o anuales, ¿no es cierto? Básicamente los objetivos de estos exámenes de salud son detectar precozmente las alteraciones en la salud del trabajador relacionadas en su origen con el trabajo. Detectar alteraciones generales en la salud del trabajador, ya que cualquiera de ellas puede influir en el desarrollo de su trabajo. Establecer relaciones epidemiológicas entre los distintos hallazgos, ¿no es cierto? Relaciones epidemiológicas entre causa y efecto, ¿no es cierto?, que nos permitirá establecer hipótesis causales en relación con el trabajo y enfermedad. Y esto, si podemos llegar a establecer esto, estas enfermedades ya serían de origen profesional. Entonces, el trámite que hiciera en los seguros de largo plazo este asegurado tendría que ser la solicitud de pensión por invalidez por riesgo profesional, en este caso una enfermedad profesional. Y él también nos permite hacer seguimiento de las alteraciones que tienen su origen en el trabajo, que aunque no sean motivados por sí sufren su influencia negativa, ¿no? Seleccionamos a los trabajadores y los proponemos de acuerdo a sus problemas individuales en campañas de promoción y prevención, como por ejemplo, si son diabéticos, irán pues se hará controles de glucemias en distintas campañas, ¿no es cierto?, de salud. Vigilancia especial en aquellos casos donde haya mayor sensibilidad. Estos son las mujeres embarazadas y los trabajadores discapacitados o muy jóvenes. Esto es un protocolo de vigilancia de la salud que lo van a estar viendo ustedes, la historia clínica. Y estos son los protocolos de vigilancia específica. Ya les he dicho de que cuando exista, estos están normalizados legalmente, ¿no es cierto? El objetivo es normalizar los reconocimientos expuestos a un determinado riesgo. Entre esto está el benceno, el amianto, el arsénico, el plomo, el mercurio, etcétera, que están reconocidos como enfermedades profesionales. Entonces tenemos que hacer una correlación de los signos y síntomas y evaluación de todos los trabajadores que estén expuestos, digamos, a un determinado riesgo, como el amianto, benceno, ya les he dicho cuáles, plaguicidas, etcétera. Y su contenido es la identificación de hábitos tóxicos, hábitos higiénicos, ver si hay sintomatología específica que produce los metales pesados, por ejemplo, ¿no es cierto?, los plaguicidas, etcétera, una exploración física orientada y pruebas complementarias orientadas. Aquí están estos protocolos, hay para el plomo, para los plaguicidas, neuropatías por presión, posturas forzadas, amianto, manipulación de cargas, etcétera. Ahora, la calificación de estos exámenes de salud, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nuestro primer diagnóstico, después de la evaluación que hacemos, es apto sin restricción, apto con restricciones de tipo personal, apto con restricciones de tipo laboral adaptativa, apto con restricciones laborales restrictivas, no apto y en observación. A ver, por ejemplo, apto sin restricción será aquel trabajador que pueda desempeñar toda su tarea habitual
sin ningún tipo de restricción física, ni mental, ni laboral. Me dejo entender, ¿no es cierto? Ahora, el apto con restricciones, aquel que tiene, digamos, a ver, se divide en estos dos. Entonces, el apto con restricción personal será aquel pues que en el examen preocupacional hemos detectado mediante una glucemia que este paciente es diabético. Entonces este personal, este asegurado tendrá que estar con controles por endocrinología. Entonces será apto con restricción de tipo personal que lo obligan a hacer sus controles periódicos por especialidad. Apto con restricción laboral cuando no tiene la formación para realizar sus tareas propias de trabajo. Adaptativas cuando está recibiendo capacitación, restrictivas cuando no lo puede hacer. Y no apto, esta calificación recibe el trabajador cuando sus tareas impliquen problemas serios para su salud, ¿no es cierto? Entonces, y en observación cuando este paciente, o sea, este trabajador, esté vigilado por especialistas, esté sometido a algún tipo de estudio o vigilancia médica a fin de determinar su grado de capacidad, valorando sobre todo el nivel de formación en relación a los riesgos de su puesto de trabajo. Ahora, esto es el decálogo de la vigilancia de la salud, la van a leer. ¿Cuáles son las consecuencias de esta vigilancia de salud que nosotros hacemos? O sea, primero hay las individuales y las colectivas. Las individuales, ¿qué es lo cuál es la consecuencia? Detección precoz de las alteraciones en la salud del trabajador, identificación de trabajadores con más riesgos por su sensibilidad individual, en caso, digamos, de mujeres embarazadas, niños jóvenes o personas discapacitadas. Y la corrección a través de una educación sanitaria. Si vemos que, por ejemplo, un trabajador está expuesto a plomo, arsénico, mercurio, etcétera, etcétera, o a manganeso, que son problemas que implican un serio riesgo para su salud, la exposición a estos contaminantes, entonces nosotros vamos a hacer de que reciba pues una educación sanitaria en cuanto al mecanismo de acción toxicológica que tenga este metal pesado, por ejemplo, ¿no? Y la manera de prevenir que éste desarrolle alguna afección en su salud. Ahora, las colectivas nos permite conocer el estado global de salud, ¿no? De todos los trabajadores de la empresa, conocer las situaciones de riesgo en puntos determinados de la empresa, incorporación de un plan de prevención y podemos comprobar si el plan de prevención está bueno o está en observación. Entonces, otra cosa que hacemos es la promoción de la salud. A quienes promocionamos, a los que, digamos, en el examen preocupacional habíamos detectado diabetes, habíamos detectado que tenga una artritis reumatoide inicial, por ejemplo, que tenga un síndrome doloroso de espalda baja, etcétera. Entonces, lo que nosotros hacemos es aunar esfuerzos con los empresarios y los trabajadores para mejorar la salud y provocar un bienestar de las personas en el lugar de trabajo. Ahora, la promoción de la salud, ¿para qué tipo de enfermedades? Para la diabetes, obesidad, para las drogodependencias, hipertensión, para las dislipidemias, para patología renal, patología o desórdenes musculoesqueléticos, ¿no es cierto? Los programas de salud en la salud de los trabajadores tienen que ver con higiene, con seguridad. Higiene tiene que ver con las enfermedades profesionales, o sea, enfermedades, ¿no? Profesionales, y seguridad contra los accidentes de trabajo. Ergonomía con los desórdenes musculoesqueléticos y el programa de vigilancia de la salud que lo hace medicina del trabajo.
En definitiva, esta valoración del estado de salud de la empresa nos permite responder a las siguientes preguntas. ¿Quién presenta alteraciones? ¿En qué lugar de la empresa? ¿Cuándo aparecieron? Si es necesario implantar nuevas acciones preventivas o mejorar las que ya hemos establecido. Y el plan de prevención aplicado, si es eficaz o no. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Me gustaría responder a alguna de sus preguntas. Les escucho. Bueno, en vista de que no hay preguntas, yo pienso que por correo me mandarán alguna consulta. Muchas gracias.